Hola Acuario, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, y las que vienen para nosotros. Si tú crees que también vienen millones de bendiciones para nosotros, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier eventualidad, lo puedes manifestar a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Te quiero recordar que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. Si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar. Te quiero invitar también muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. En la descripción y en el primer comentario de este video puedes encontrar los links para que me sigas directamente por ahí, bueno, y nos apoyes también de esa manera. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje general para ti de parte de tus hadas, sin antes decirte que te quiero muchísimo, que te llevo en mis oraciones y también te llevo siempre aquí en mi corazón, mi querido Acuario. Vamos a ver qué nos dicen las hadas el día de hoy. Te están diciendo que que ve más despacio y que te celebres a ti mismo, a ti misma. Bueno, que tal vez estás muy acelerado, muy acelerada con cierta situación. Disfruta el camino, disfruta el trayecto. Sí, lo importante es llegar a la meta, pero lo fundamental es disfrutar el viaje. Si vas muy rápido no vas a poder ver el paisaje, el panorama y disfrutar de las cosas hermosas que tiene la vida. También te dicen que cualquier triunfo, no importa que sea pequeño o grande, si nadie te lo celebra, celébratelo tú mismo, tú misma. Bueno, y si quieres escribir en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo disfruto mi camino y me celebro a mí mismo, a mí misma, o simplemente hecho está. Bueno, vamos a comenzar la lectura del día de hoy para las personas que están en una relación. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial es alguien que se siente bastante desilusionado, desengañada de ti. Es una persona que tiene unos sentimientos firmes por ti. Es alguien que te ha querido y que te ha amado bastante, pero que han sucedido cosas entre ustedes dos que lo ha llevado o la ha llevado a que se desilusione tanto así de esta manera contigo. Pero es una persona que tal vez no te lo está demostrando en este momento, en este instante. Es alguien que se ha querido colocar como una máscara para no demostrar lo mal que la está pasando en este instante, en este momento. Yo creo que es alguien con quien tú deberías hablar, con quien tú deberías conversar y preguntar, a ver, y ajustar situaciones. Bueno, yo creo que tú sabes de lo que te estoy hablando, ¿ya? Tu persona especial espera que tú, ¿cómo te digo? Al parecer ustedes como que se han vuelto dos islas, como que ya no son una pareja, como que ya no son una relación. Como que, bueno, ustedes dos la verdad no están viendo las cosas muy claras en esta situación. Han tomado la decisión de apartarse el uno del otro y dejar de ser ese equipo, esa unión, esa pareja que siempre habían sido. Tu persona especial piensa que realmente tú no ves las cosas claras, que no tienes las cosas absolutamente claras, ni tú ni tu persona especial en este momento tienen demasiadas dudas si seguir o no seguir, de qué es lo que quiere el uno del otro. No, o sea, para aclarar esto es mejor ir a la fuente fija, y la fuente son ustedes dos. Hablar, mirarse a los ojos, ser sinceros el uno con el otro, con mucho respeto, con mucho amor, con mucha sabiduría, decirse sus verdades, ¿ya? Sin violencia, sin exacerbarse, o sea, sin violentarse el uno al otro, que no me salió la palabra. ¿Qué me desespera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, toda esta situación a ustedes se les puede estar saliendo de las manos y pueden estar así por mucho tiempo. Bueno, estar ahí como en un punto muerto, pero muerto no porque no se hablen, no, es porque se tratan mal, porque la angustia, la ansiedad, la zozobra, la depresión puede estar gobernando en la relación de ustedes. Mira, esta situación tiende como a extenderse en el tiempo, tiende a
ampliarse en el tiempo. No lo hagan, bueno, no lo hagan. Tomen una decisión de hablar, de ¿cómo les digo? De poner las cartas sobre la mesa, así, de decirse las verdades, bueno, con respeto, con amor, bueno, no con violencia, con mucha sabiduría, el uno por el otro, por mucho amor propio y con mucho amor por la otra persona. Díganse sus verdades, aclaren las cosas, cuadren las cosas, arreglen las cosas, si eso es lo que ustedes quieren, pero ya no estén más en esa situación, porque la verdad eso es como tan desgastante, estar con una persona con la cual uno siente que no avanza, que está trancado, que ni contigo ni sin ti, que ni para atrás ni para adelante. Bueno, tome la decisión. Si no la toma tu persona especial, tómala tú, ya en este instante, en este momento, de arreglar esto, de aclarar esto, de solucionar esto, bueno, o estamos o no estamos, pero ya no alargar más una situación que al parecer como que no avanza. Bueno, avancen en cualquier sentido. Te dicen los ángeles que en el estudio hallarás la clave. Bueno, tal vez si tú no quieres buscar ayuda profesional, porque sería lo ideal en esta situación de algún consejero de parejas, un consejero sentimental, si tú no lo quieres hacer, investiga en YouTube, en Google, escucha, lee algo ya, mira videos, escucha audios de cómo solucionar los problemas y dificultades entre la pareja, de cómo hacerle, de cómo hablar con tu pareja cuando estén en esos problemas. Hazlo para que puedan salir de esta situación, porque están como en un punto muerto ustedes dos. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio en esta ocasión. Bueno, me está hablando de ciertas situaciones. Primero, que al parecer ustedes dos como que se han cogido el celular el uno al otro, se han visto cosas, se han escuchado cosas. Bueno, sí, cierto. Hay cosas que encontraste o encontró tu persona especial que no son muy agradables el uno para el otro. Pero bueno, eso es una falta de respeto. Claro que peor falta de respeto es la infidelidad, ¿ya? Pero de esta manera se enteraron, hay demasiadas versiones encontradas, ¿ya? Entonces, como ustedes han escuchado lo que te dice un amigo, familiar, pero entonces vayan a la fuente, ya sinceros en el uno con el otro. Dile a tu persona especial, mira, yo necesito que nos sinceremos, que hablemos con la verdad, que avancemos, ya sea para terminar, ya sea para seguir, pero avancemos, ya no sigamos en esta inercia que estamos en este instante, porque no nos conviene a ninguno de los dos. Bueno, vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy, que te desconectes y te relajes por un rato. Tal vez la cuestión está como tan sombría, tan complicada, que la depresión, la angustia, la ansiedad de no saber qué es lo que va a pasar, no permite tener una claridad mental suficiente para tomar una buena decisión. Te están diciendo tus hadas que te tomes un tiempo, ya sean unas horas o unos días, para relajarte, para pensar bien qué es lo que tú quieres, la decisión que tú quieres tomar, y poder avanzar, ya sea en un sentido o en el otro. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo tomo la decisión de aclarar mi mente, mi cuerpo, mi espíritu, para tomar la mejor decisión para mí y para mi persona especial, o simplemente escribir hecho está en los comentarios de este video. Bueno, así se dio la lectura para ustedes que están en una relación, en una pareja. Ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante están solteritos, están solteritas. Vamos a ver qué me les pasa. Bueno, se desordenaron las cartas. Y qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, y también el consejo de tus guías espirituales. Bueno, mira, ten mucho cuidado con un personaje signo Sagitario, Leo, Aries. Es una persona falsa, es una persona que te va a engañar, que se muestra como muy amigo, como muy amiga. Si ya está sucediendo esto, pilas con esta persona, porque es una persona bastante imprudente y te va a hacer cometer a ti una imprudencia. Es alguien que te va a engañar, que te va a decir mentiras, que te va a estafar. Mucho cuidado con este personaje, porque la verdad no tiene ningún tipo de buenas intenciones, ni contigo ni con absolutamente nadie. Ten mucho cuidado con esta situación. Es una persona bastante imprudente y te va a hacer cometer a ti una imprudencia. Bueno, mucho cuidado, muchas pilas con esta situación. Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano.
Bueno, la verdad es que tu trabajo te trae unos frutos totalmente maravillosos. Tú te logras deshacer de este personaje que lo único que está haciendo es engañarte. Tú vas a lograr salir adelante de esta y de cualquier otra situación que se te esté presentando ahora en este momento en tu vida. Vas a recibir un ascenso o tus utilidades de tu negocio, de tu trabajo van a mejorar muchísimo, muchísimo. Hay personas con las cuales realmente sí tienes una buena relación, son personas sinceras. Esa persona que te digo que te va a engañar, que toda esta cuestión, bueno, tú ya sabes quién es, tú ya la conoces. Entonces, apártala de tu vida, aléjala de tu vida y no confíes en esta persona. Bueno, en un futuro más bien cercano la cosa se mejora para ti. Va a venir algo bueno, bonito, fructífero para ti en todos los aspectos de tu vida. Y te lo confirma este angelito que te dice que serás llamado a renacer. Que lo que ya te haya pasado a ti en tu vida, eso va a quedar totalmente para atrás y viene algo totalmente diferente para ti, algo que tal vez tú no pensabas, pero va a ser algo mejor, bueno, algo totalmente bueno, bonito, especial. Esta es la carta del presentimiento. Yo sé que tú ya sabes, tú ya sientes así en la piel, lo sientes en los huesos, que viene eso espectacular para ti, eso bueno, si tú lo quieres declarar en los comentarios de este video, lo puedes hacer. A mi vida llega lo mejor, la prosperidad, el amor, el éxito, la salud, o simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Viene algo bueno, viene algo espectacular para ti. Me lo anuncia, mira, esta carta, bueno, todas las de abajo me lo anuncian definitivamente, así que créetelo, mi querido y mi querida amiga que está solterito y solterita. Vamos a ver ahora qué te dicen las hadas el día de hoy, que tú te mereces todo esto bueno, maravilloso, espectacular que estás consiguiendo, te lo mereces, así que disfrútalo. No creas que no mereces darte tus gustos, te lo mereces y con creces. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas. Ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante, que en este momento me están preguntando por su economía. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Vamos a ver qué me les está pasando a mis queridos amigos y amigas. Tal vez las cosas no están muy claras en esta situación con respecto a tu economía. Tienes como un sub y baja, como una inestabilidad con respecto a tu cuestión económica. Y la verdad es algo que te tiene a ti bastante bajoneado, bastante bajoneada. Sí, tienes toda la razón, tienes toda sí, para estar así tienes todo el motivo, toda la razón, pero yo te digo que tú sales de esto, que no pierdas el ánimo, te están diciendo las cartas, que aunque las cosas ahora no se vean muy claras, llega algo nuevo, algo maravilloso para ti, una luz viene para ti. Te dicen que los sueños saben sobre el futuro. Tal vez si tú no crees o no has querido escuchar consejos de otras personas con relación a esta cuestión de tu economía, tus guías espirituales te van a hablar a través de los sueños. Dentro de los 4 días siguientes está muy pendiente de esos. Lápiz y papel al lado de tu cama, escribes el día 1 soñé con peras, el día 2 con un gato, el día 3 con un perro, el día 4 así. Cuando llegues al día 4 vas a buscar ese significado y te vas a hacer como una historia con esos significados y ahí vas a encontrar un mensaje gigante. Yo digo solamente una palabra porque pues no da tiempo para más aquí el video, pero escribe lo de los 4 sueños, lo que tú recuerdes y después busca el significado. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Que algo que tú quieres comprar, listo, cómpralo porque te va a ir bien. También me habla acerca de tu ingenuidad. Pilas con eso, bueno, no le entregues el dinero, tus recursos, lo que tú has conseguido con tu trabajo, no lo entregues tan fácil, por muy allegada que sea esa persona a ti, ¿ya? Investiga bien, no seas tan ingenuo. Te dicen por este lado las hadas que todo huracán llega a su fin. Este es el momento, bueno, de que llegue a su fin. Este problema y dificultad que tú tienes, este es el momento, créelo, esto no va a ser para siempre. Y si tú lo quieres escribir en los comentarios del video, hazlo. Este huracán llega a su fin. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucho amor, mucha luz. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.